Bueno, estamos en un ciclo de sermones o enseñanzas acerca del libro de Gálatas. Estamos justo en la mitad. Hoy día nos toca ver el capítulo 4. El libro de Gálatas tiene 6 capítulos, ¿ya? ¿Quiénes no estuvieron en las sesiones anteriores? O sea, que no estuvieron en Gálatas 1, 2 y 3. Levante la mano los que no estuvieron. Ya, Roberto, y la visita. Ya, muy bien. Entonces voy a hacer un pequeño alcance para que sepan de qué se trata esto del libro de Gálatas, ¿ya? Primero que nada fue escrito por Pablo, ¿ya? Pablo es el apóstol enviado a los gentiles, por decirlo así. Y nadie más gentil que los Gálatas. Los Gálatas son un pueblo, la verdad que no vienen del linaje judío, sino que ellos vienen de otro linaje. Les voy a mostrar un mapa para que veamos y entendamos un poco cómo es. Ahí. Todo lo que está dentro de la franja morada es el territorio que ocupaba el Imperio Romano, ¿ya? Si se dan cuenta, es bastante grande, bastante extenso. Ocupaba España, lo que es Galia, lo que es Francia ahora, Italia, Macedonia, acá están los griegos, perdón, acá está Éfeso, acá está Egipto, ¿verdad? Acá era donde estaban los israelitas, estuvieron por 400 años, ¿verdad? Como esclavos, fueron sacados y llevados a la tierra prometida, que es esta zona de acá. Aquí es donde vemos la tierra prometida. Este es el mar Mediterráneo, y ahí está la costa, ahí está Jerusalén, ¿verdad? Judea, y de aquí era donde salía Pablo a hacer sus viajes misioneros. Hizo 3 viajes y el último que fue a Roma, donde ya no volvió, ¿verdad? Entonces, dentro de sus viajes misioneros, enviado por el Espíritu Santo, él viajó por acá y pasó por aquí y llegó a esta zona que es Galacia, ya donde están los Gálatas. A quienes Pablo le escribió esta carta. Pero estos Gálatas no siempre vivieron aquí. En delante Roberto nos habló acerca de los celtas, ¿ya? Los celtas eran tribus muy, muy antiguas que venían de Europa Central, por acá, y que acá en esta zona había muchos. En Francia, lo que es Francia ahora, y eran nómades, o sea que se estaban moviendo, y de esta tribu, de esta gente, fue la que vino a quedar acá en Galacia, y acá como que les gustó y dejaron de ser nómades, y mucha de esta gente tiene todo ese trasfondo celta, ¿ya? Eran personas que de alguna forma eran un poco cambiantes, les gustaba lo nuevo, ¿ya? Quizá era bastante parecido a la sociedad occidental nuestra, ¿ya? Que como que se deslumbran con lo nuevo, pero aparece algo nuevo y se cambian, se dejan llevar, ¿ya? Entonces a esa gente es a la que Pablo le escribe esta carta, y le escribe después de ya haberlo visitado, de haber instaurado una iglesia allá en Gálata, y resulta que habían problemas, ¿ya? Y eso es lo que se describe sobre todo en el capítulo 3, él parte diciendo: Gálatas insensatos, ¿verdad? Porque habían dejado algunas costumbres que se habían instaurado por el propio Pablo, y estaban tomando cosas del judaísmo, ¿ya? Cosas que ya no eran necesarias, cosas que eran de la ley, ¿ya? Y había un grupo, Roberto nos enseñaba acerca de un grupo que se llama los judaizantes. ¿Se acuerdan de los judaizantes? ¿Ya? Que eran judíos que al darse cuenta que el cristianismo entró tan fuerte, dejaron de ir en contra de Jesús, ¿ya? Dejaron de decir, no, Jesús no es, sino que dijeron, sí, Jesús sí es, lo que dijo Pablo está bien, pero además ustedes tienen que cumplir ciertos ritos, ¿ya? Judíos, ¿ya? Y los Gálatas empezaron a tomar esto nuevo que les habían traído los judaizantes, y como que empezaron a aceptarlo, decir, sí, ahora seguimos a Cristo, pero tenemos que circuncidarnos, y tenemos que guardar ciertos días, y tenemos que hacer ciertas cosas para poder cumplirlas. Y entonces empezaron a tomar esto de la salvación en sus propias manos, ¿ya? Y ese es el gran mensaje del libro de Gálatas en sí, el mensaje que la salvación no es por obras, sino que es por gracia, no es por lo que yo pueda hacer, ¿verdad? Bueno, esto a modo de introducción. Algo que me pareció muy importante, que está justo al final del capítulo 3, y quiero volver a tocarlo porque el capítulo 4 continúa como hablando acerca de lo mismo. Recordemos que la Biblia no siempre tuvo capítulos y versículos, ¿eh? ¿Alguien sabe en qué año empezaron a poner los capítulos? ¿En qué año? Más o menos. ¿En qué siglo? En el 1300. Imagínense, en el año 100 después de Cristo ya estaban los 66 libros que tenemos actualmente. Y estaban todos escritos
con la letra una al lado de otra, sin números, sin capítulos, sin nada. Y fueron muchos siglos en que la gente tenía que estudiársela y aprendérsela muy bien para poder hacer una cita, ¿ya? Incluso en la época de Pablo, él le escribía, y cuando le escribía hacía citas del Antiguo Testamento. Entonces, para poder leer ellos las citas, tenían que de alguna manera leer todo el libro. Por ejemplo, Pablo hizo citas de Isaías. Entonces, ¿cómo lo buscamos? Había que leer todo el libro de Isaías para ver si lo que está diciendo Pablo era correcto. Entonces, en el 1300, un inglés tuvo la brillante idea de ponerle capítulos, ¿ya? Y eso se empezó a masificar y ayudó mucho. Y 300 años después recién se agregaron los versículos, ¿ya? Por lo tanto, los capítulos y los versículos no fueron puestos por inspiración divina, ¿ya? El texto que está en la Biblia sí. Entonces hay muchas cosas que realmente uno dice, pero esto debería haber ido en el otro capítulo. Y yo siento que aquí pasa un poco eso. Esta parte, lo que continúa en el capítulo 4 es continuación de esto. Ahí dice, Gálatas 3:24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Recuerdan qué es lo que es un ayo? Estas son palabras que si no las estudiamos, no las vamos a entender, ¿ya? Porque hay que contextualizar. En la época, todos sabían lo que era un ayo. ¿El que enseña a los jóvenes? Eso, algo así, mira, ahí mismo está arriba. Es un tutor. Alguien. Sí, lo que pasa es que las familias más pudientes, ¿ya? del pueblo romano contrataban a un esclavo. Cuando iban a comprar un esclavo, iban y decían, este esclavo se ve fuerte, lo vamos a usar para la agricultura, para que nos cuide la casa. Y este esclavo sabe leer y escribir. Entonces este esclavo lo vamos a poner para que cuide y enseñe a los niños, ¿ya? A sus hijos, ¿ya? Y cuando los enseñaba tenía que corregirlos en cuanto a las costumbres romanas, en cuanto a cumplir con lo establecido por los romanos. Entonces la función de este tutor era enseñar, ¿ya? La palabra en latín es paidagogo, que de ahí surge la palabra de pedagogo, ¿verdad? Entonces este era una persona encargada, era esclavo, trabajaba para la familia, o sea, no trabajaba, estaba comprado, por lo tanto le pertenecía a la familia. Por eso tenemos que en nuestra mente un poco adaptarla a los tiempos, ¿ya? Entonces este esclavo era encargado de cuidar al heredero de la familia, al hijo que en algún momento iba a estar a cargo de todo, ¿ya? Y en esta parte nos dice que de manera que la ley ha sido nuestro ayo. O sea, aquí Pablo está haciendo una comparación, ¿ya? Él quiere enseñarnos algo con esto, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El ayo era, como dice aquí, la persona encargada de la educación del niño, hasta que llegaba a la madurez. Esta educación abarcaba todos los aspectos de la vida, incluía reprensiones y castigos a la desobediencia. Entonces, ¿en qué sentido la ley es nuestro ayo? Dos cosas. Provee instrucción y nos muestra qué es el pecado, y nos reprende y condena como pecadores, ¿ya? Y esto sumado nos va a llevar, nos dirige directamente a Cristo como el único medio de salvación. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la ley mosaica, o sea, la que fue dada a Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? Donde bajó con las tablas de la ley, y durante el tiempo que estuvieron el pueblo de Israel viajando, 40 años, ¿se acuerdan? En dirección a la tierra prometida, fueron sacados de Egipto. Dios les fue dando algunas leyes que ellos tenían que cumplir. Y si ustedes leen en el libro de Levítico, van a ver que hay una serie de leyes, una después de otra, que dice, si tú no cumples tal cosa, eres maldito. Maldito el que no honra a padre y madre. Maldito el que se lleva mal con su vecino. Maldito el que no cumple cada palabra de esta ley. O sea que en el fondo estaban todos malditos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no hay ni siquiera un justo que pudiera cumplir, a excepción de Jesús. Fue el único que nació bajo la ley y sin embargo cumplió todo lo que estaba establecido por la ley hasta el último punto, y por eso es que él podía hacer lo que él hizo, ¿ya? Al cumplir toda la ley era el único que podía pagar el precio. Sigamos adelante. En Gálatas 4:1-7, mira, este libro de Gálatas capítulo 4 tiene 31 versículos. Yo analizándolo lo dividí en tres partes. Vamos a leer primero del 1 al 7, vamos a analizarlo y después vamos a analizar las otras partes. Pablo le estaba hablando de una manera un poco de defensa de la fe.
hay un concepto que se llama apologética. La apologética es el término que se usa para hablar de la defensa de la fe. Y aquí él un poco está dando argumentos a los Gálatas sobre por qué lo están haciendo mal. Le está diciendo, usted lo está haciendo mal por esto y esto. Entonces dice así. Si quieren pueden leer también en sus Biblias, Gálatas 4, 1 al 7. Yo voy a leer de la versión de Reina Valera. Y dice así. Es poco el tiempo que tengo para hablar de todo un capítulo, ¿no? Así que voy a andar rápido, pero voy a subrayar algunas palabras como clave para que reflexionemos en ellas. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Claro, el niño, de alguna manera, en algún momento va a quedarse a cargo de todo. Pero cuando es niño y está a cargo del esclavo, tienen el mismo rango, por decir. De hecho, el esclavo tiene más rango porque podía castigarlo si no cumplía con lo que se le estaba enseñando. O sea, tenía ese rol el esclavo, el ayo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Ya. Más adelante le voy a explicar algo sobre eso, del tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, como les decía, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cada una de esas palabras subrayadas son interesantes y hay que analizarlas. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. La palabra Abba está dividida como en dos. Ab significa padre y va es como papito, es como agregarle esa connotación de más cercanía, ¿no? Entonces cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros pasamos a ser hijos, somos adoptados, como dice ahí, en adopción, y podemos tener esa intimidad incluso de a Dios decirle papito, ¿no? Así como Jesús le decía a Dios. Y es interesante porque nosotros leemos la Biblia en español, ¿cierto? A nosotros nos tradujeron la Biblia, pero los traductores decidieron no traducir la palabra Abba, porque era tan especial como Jesús trataba a su Padre, que tenía una fuerza en la propia palabra, que decidieron ponerla tal cual. Ellos no tradujeron papito, ellos pusieron Abba Padre. ¿Ya? A mí me pareció muy interesante eso. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es increíble, pero en estos 7 versículos hay tanta riqueza doctrinal que si no la entendemos, da lo mismo que conozcamos toda la Biblia. Por eso es que hablamos que el libro de Gálatas es tan potente, ¿ya? Porque en pocos versículos encierra tanta riqueza. Así que espero que podamos llegar a ella en el día de hoy. Podemos resumir que, según lo que hemos visto en los capítulos que hemos visto de Gálatas y en este poquito, que la ley en realidad nos salva, no redime y no perdona pecados, ¿ya? Luego les voy a explicar lo que significa redimir. La ley da parámetros de conducta, es verdad, señala los pecados. Eso es lo que hace la ley. La ley nos preparó para la herencia que tenemos en Cristo Jesús, ¿ya? Por eso es que Pablo usa este ejemplo de que la ley es nuestro ayo. Supongamos que el ayo es la persona que toma al niño y lo lleva al colegio, ¿ya? Lo lleva a prepararse, a estudiarse, a recibir los valores, los principios. Entonces la ley hace lo mismo. Nos tomó a nosotros y nos llevó a Cristo. Y en Cristo encontramos la herencia. Pasamos a ser hijos. Cuando un heredero es niño, no puede disfrutar de la herencia, como decíamos. Aunque va a ser señor de todo, no puede. Está a la misma nivel del esclavo. En Gálatas 3, 24, 26, voy a leerlo porque necesito explicarles por qué Pablo usa esta analogía. Es muy simbólica. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué significaría entonces ya no estar bajo ayo? Significa que nosotros llegamos a la madurez. Ya no necesitamos estar supeditados a otra persona que nos diga qué hacer o qué orden. Una vez que el joven, el niño, llega a la madurez, ese esclavo pasa a estar bajo su autoridad, ¿ya? Y ahora nosotros pasamos a ser hijos o herederos.
¿Y qué es lo que nos hace hijos o herederos? En el caso nuestro, digamos, la fe, muy bien. La fe es lo que necesitamos. Eso es lo que nos hace hijos. No cumplir ciertos rituales, no cosas que los judaizantes querían que volviéramos. Ellos decían, para poder ser hijo, entonces tenemos que circuncidarnos. ¿Ya? Para ser hijo tenemos que cumplir las fiestas que nosotros tenemos por tradición. ¿Ya? Y con esto no estoy diciendo que las tradiciones sean malas. ¿Ya? Las tradiciones que nos recuerdan momentos en que Dios actuó en nuestra vida son excelentes, son muy buenas. ¿Ya? Porque pasa mucho que uno vive tiempos con el Señor y que después se olvidan, o tus hijos no supieron que Dios te sacó de aquí, que Dios hizo esto, que Dios hizo esto otro. Por eso es bueno a tus hijos recordarles los tiempos que tú has vivido con el Señor. Y eso es lo que hacen de alguna manera los judíos con sus tradiciones, con sus fiestas. ¿Ya? Pero es muy distinto a decir que por hacer esas cosas logramos una salvación o logramos algo. Que nuestro pedazo en el cielo es gracias a que yo hice esto o hice esto otro. No es así, ¿verdad? Ya, resulta que Pablo hace esta analogía porque él sabe que en los que le estaban escuchando, recordemos que está en Galacia, está fuera del lugar normal donde él predicaba, está en un lugar donde hay todo tipo de gentiles. Habían griegos, romanos y bueno, también habían hebreos o judíos. Entonces, él les habla usando esta analogía del ayo que está a cargo del niño, ¿ya? Y que estos pasan de niño a adulto, ¿ya? Y usa esta analogía porque ellos tenían fiesta para cambiar el estado de adultez o de juventud de los niños, ¿ya? Por ejemplo, los griegos tenían una fiesta que duraba 3 días, que se llama apaturia, ¿ya? En esta fiesta de 3 días, en el tercer día, los jóvenes de cada tribu debían ser admitidos a la clase ciudadana, ¿ya? La apaturia. Los griegos, los niños no les cortan el pelo hasta que lleguen a esa edad. Por lo tanto, cuando lleguen a esa edad, quedan igual que el jape. ¿Sí? Entonces les cortaban el pelo. Esa era parte de la tradición. Entonces, cuando Pablo les estaba hablando de eso, los griegos entendían perfectamente. Y esa edad era más o menos a los 18 años. A los 18 años los griegos toman a sus hijos y hacen esta ceremonia, esta fiesta que dura 3 días y les cortan el pelo y pasan a ser ya adultos. ¿Ya? Los romanos tenían otra fiesta en la cual, algo del Libere, no sé cuánto se llama la fiesta, en la cual había un momento en que cambiaban de toga. ¿Ya? Recordemos que los romanos usan esto como lo que usamos nosotros para los bautismos, ¿verdad? Son como toga, nosotros usamos una blanca. También se usa en la cultura occidental que cuando alguien se gradúa de la universidad usa una toga, ¿verdad? Y agarra el sombrero, lo tiene para el rey y toda una ceremonia. Todo eso viene de la cultura romana. Mira, fue un tipo de toga que en la antigua Roma tenía un significado particular, pues el vestirla significaba el paso de la infancia a la adolescencia. Y curiosamente los romanos, a diferencia de los griegos, no era una edad precisa, sino que cuando los padres sentían que su hijo ya había llegado a cierta madurez, hacían esta toga viril. Entonces, como esta fiesta se hacía una vez al año, recuerdo que el 17 de marzo se hace, ahí todos los niños que ya habían sido aprobados por sus padres para ser adultos o hacer ya dejado la infancia, cambiaban de toga. Los niños usaban una toga con una cosa morada. Después ya podían usar la toga blanca que usaban todos los demás, ¿ya? Y eso los reconocía como adultos. Y otra cosa que hacían en esta fiesta es que los niños entregaban sus juguetes en honor, bueno, ellos adoraban un montón de dioses paganos, digamos, entonces les llevaban ahí sus juguetes, las muñecas, las niñas, supongo. No sé si había muñecas en esa época. Barbie no creo, pero otro tipo de juguetes, ¿sí? Muñecas detrás. Entonces las llevaban y las entregaban como ofrenda y como símbolo de que dejaban de ser infantes y pasaban a ser ya adultos. Y por último tenemos los hebreos, la cultura hebrea, hasta el día de hoy, ellos celebran lo que se llama el Bar Mitzvah en los hombres y Bat Mitzvah en las mujeres. Y esto es a los 12 años. Esta fiesta es para quienes han alcanzado la madurez personal y frente a su comunidad. ¿Qué significa eso? Que a los 12 años ellos dejan de ser niños y pasan a ser personas responsables. Para nuestros ojos, con 12 años lo dice, todavía son niños, ¿verdad? Sin embargo, en la cultura hebrea, ellos pasan a ser responsables. ¿Qué significa eso? Yo lo escuché como un ejemplo y me parece súper claro. Cuando el niño tiene 11 años
y con la pelota la tira y quiebra los vidrios del ventanal del colegio, el papá va y paga los vidrios del colegio y se hace responsable. Ya cumpliendo 12 años, y el mismo niño patea la pelota y rompe los vidrios, ahora el niño va a tener que pagar por eso. Y socialmente estaba entendido así. Entonces, una vez que se hace el bar mitzvah, ellos pasan a ser adultos, ¿ya? Entonces, por eso que Pablo usa esta analogía, esta manera de enseñar del ayo, porque todas las culturas tenían ese momento en que uno deja de ser niño y pasa a ser adulto, ¿ya? El niño y el esclavo representan la vida bajo la ley, ¿ya? Y el adulto o hijo de Dios representa la vida en Cristo. Entonces, ¿qué viene a ser la ley para nosotros? La ley fue dada para señalar los pecados y la necesidad que tenemos de salvación. Ahí tenemos las tablas de Moisés, ¿verdad?, que nos llevan a darnos cuenta que no hay nadie que pueda cumplirla a cabalidad, digamos. Por mucho que uno trate y se esfuerce, no va a poder cumplirla. Por lo tanto, somos dignos de maldición. Eso dice la Escritura. Y esa maldición, ¿quién la tomó? El que no la merecía. La Biblia dice que el maldito es el que es colgado sobre un madero, ¿verdad? Y Jesús tomó ese rol. Él subió al madero porque Él se entregó a sí mismo, ¿verdad? Él permitió que fuera apresado. Él siendo inocente, siendo justo delante de la ley, no teniendo por qué pagar, Él pagó el precio por nosotros. Ahora les voy a explicar lo que es redimirlo. Redimir es comprar algo que antes era tuyo. Eso es redimir. Es como comprar de nuevo algo que antes era tuyo. Yo también voy a hacer una analogía o una historia para explicarles esto. Yo lo escuché hace muchos años atrás y nunca lo olvidé porque para mí fue muy, muy clara. Miren el objeto que está apareciendo ahí. ¿Qué es lo que es? Un barquito. ¿Alguien conoce esta historia? ¿No? Me gusta cuando lo saben. Porque así yo les puedo compartir. Exacto. Ah, ¿verdad? El Carloncho una vez contó esta historia. Sí, la contó. Ahí se acuerdan. Muy bien. Ya. Vamos, se la voy a leer tal cual. No se las quiero porque no quiero perder ni una palabra de esta historia. Muy bonita. No la lean ahí, yo se la voy a leer. Dice así. Se cuenta que una vez hubo un niño que hizo un lindo barquito de juguete. Era un barco de vela muy elegante. Lo quería mucho y le gustaba jugar con él. Un día lo llevó al arroyo cerca de su casa y lo puso a flotar en el agua. De repente sopló un viento más fuerte que lo empujó más allá de lo que el niño puede alcanzar. La corriente se lo llevó y el barco definitivamente se perdió. El niño se puso muy triste porque quería mucho su barquito, que él mismo había hecho con tanto cariño. Varios días después, el niño andaba en el centro del pueblo y vio su barquito en una tienda de juguetes y regalos. Estaba en venta. El niño se dirigió con el dueño de la tienda y le dijo: ese barco es mío. Yo mismo lo hice. Puede ser que sí, le dijo el vendedor, el hombre. Pero yo pagué buen dinero por este barquito. Si tú lo quieres, me lo tienes que comprar. Así que el niño trabajó muy duro para ganar el dinero que se necesitaba para comprar su barquito de nuevo. Luego se fue otra vez a la tienda y se lo compró. Cuando salió de la tienda llevando su barquito, lo miró con mucha satisfacción. Lo sostenía en sus manos y dijo a su barco: ahora eres 2 veces mío. Yo te hice, pero luego te perdiste. Ahora te compré de regreso, ahora eres mío otra vez. Sí. Es maravilloso saber de que Cristo nos amó tanto, que Él nos hizo, Él nos creó y nosotros le perdimos. El pecado nos separó de Él. Y sabiendo que le pertenecíamos y que no podíamos volver a Él, así como este barquito que, aunque hubiese querido, digamos, no podía volver al niño. El niño tuvo que ir y comprarlo de nuevo. Eso es lo que hizo Dios por nosotros. Él vino y pagó el precio. Y ese precio, imagínense todos los humanos que existen, todos los pecadores, los malditos que éramos. Era muchísimo. Entonces, para poder pagar un precio tan alto, tenía que ser algo muy especial. Tenía que ser el Dios, el creador del universo, el que es infinito, que no tiene principio ni fin. Tenía que transformarse en un hombre y cumplir con todo lo que la ley decía y ser humillado, ser maltratado, sufrir hasta lo sumo para poder pagar el precio por todos y cada uno de nosotros. Y Él lo hizo solamente por amor. Lo hizo para recuperar la creación que había perdido. Es hermosa esta analogía porque con esta analogía yo entendí
Entendí lo que Jesús había hecho para nosotros. La palabra redimir en griego se dice exagorazo, que significa comprar de vuelta. Esta palabra en esa época también se usaba cuando se compraban esclavos. Si yo decía voy a hacer un exagorazo, oye, voy a hacer un exagorazo en la feria y vuelvo. Lo que le estaba diciendo es voy a ir a comprar un esclavo. ¿Ya? Voy a pagar el precio por una persona. ¿Ya? Y fíjense que esto que parece tan lejano para nosotros, hay países en el mundo que todavía existen esclavitud. Y supe de una historia de un pastor de Bolivia que se sensibilizó sobre este tema. Dios puso una carga en él y él empezó a juntar dinero con su iglesia. Y un grupo de misioneros fue a un país del Medio Oriente donde había esclavos y fueron y pagaron el precio por algunos de ellos. Y compraron a estos esclavos. Ustedes son libres. Les dieron la libertad. Volvieron a su país, tuvieron un tiempo y al año siguiente volvieron a ir para ver cómo estaban los esclavos, los ex esclavos. Y fíjense que habían vuelto a la esclavitud por decisión propia. Ellos habían vuelto a ser esclavos. Y esto es lo mismo que pasó con los Gálatas. Por eso es que Pablo está tan como desesperado. Por eso es que le dice, Gálatas insensato. Él le está diciendo, ¿cómo? Ustedes eran libres, habían cumplido la mayoría de edad, ya no eran esclavos de la ley, ahora eran hijos, herederos del reino, y ellos estaban volviendo a retomar esas cosas que los hacían esclavos. Cumplir con ritos, con cosas que no traen salvación. ¿Ya? Hay iglesias hoy en día que siguen imponiendo cosas a su gente, de cómo vestirse, de qué comer o qué cosa hacer para poder estar dentro de lo que Dios les está pidiendo. Y la verdad es que están haciendo lo mismo, están llevando a la esclavitud a personas que ya son libres, porque en Jesucristo somos libres. Tenemos la libertad de ser tal como somos. ¿Ya? Hay cosas que sí nos pide Dios. Por ejemplo, no tenemos que hacer idolatría. La idolatría es algo que Dios aborrece, porque es darle la espalda a Dios, es poner a otro en el lugar donde tiene que estar Dios. ¿Ya? Y ustedes dirán, pero yo no adoro a ningún Dios. Eso es raro, ¿verdad? Pero nosotros hemos modernizado algunos dioses. ¿Ya? Antes adoraban al Dios de la guerra, al Dios del amor, al Dios de la agricultura, que les daba ciertas cosas, ciertos beneficios. Pero hoy día hemos endiosado cosas que no son Dios, como la entretención, por ejemplo. A veces lo tenemos tan en el centro de nuestro corazón que todos nuestros recursos van en función de la entretención. O a veces queremos ser algo importante, exitosos en la vida, a tal punto que nuestra vida la gastamos en eso. Y estamos trabajando 10 horas diarias y estamos olvidando nuestra familia. Le estamos dando un valor al tener dinero o al tener una posición que le corresponde a Dios. No a esas cosas. A veces, incluso el amor malentendido, cuando hay mamás o papás que hacen todo por sus hijos y se vuelven a ellos de tal forma de que pasan a ser sus pequeños dioses. Y que el niño quiere algo y se lo hacen, y el niño quiere otra cosa, o el adolescente quiere las zapatillas no sé cuánto, y hace lo imposible por dárselas. Y parece bueno en cierto modo, pero muchas veces lo estamos endiosando, lo estamos haciendo nuestros dioses, y eso no le gusta a Dios. Eso es algo que sí debemos evitar. Dios tiene que estar primero. Siempre que le preguntan a la gente, incluso en la iglesia, ¿cuáles son las prioridades en tu vida? Y la gente suele decir, a ver, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo primero? La iglesia, dice alguien. ¿Puede ser o no? Familia, trabajo. Familia, trabajo, ¿qué más? ¿Dios es tercero? Ya, ponemos a Dios primero. ¿Tú ponemos segundo? La familia. Tercero, la iglesia. ¿Y cuarto? Dejémoslo ahí, trabajo. Ya. Y todos nos quedamos contentos con eso. Dios, familia, iglesia, trabajo. Yo les quiero decir algo el día de hoy. Dios no tiene que estar arriba. Dios tiene que estar en todo. ¿Ya? Porque cuando hacemos eso, como muy bien dice Roberto, nosotros llevamos a Dios con nosotros. Entonces cuando vamos a nuestro trabajo, Dios tiene que ser primero, incluso en el trabajo. Cuando vamos a nuestra casa y tenemos dificultades entre la familia, Dios tiene que ser primero. Más que el tener yo la razón o no tenerla. Cuando
no sé, cualquier cosa. Dios tiene que estar ahí en todo. No es que Dios está primero, Dios es transversal, está en todo. Tiene que estar en todo. Porque si no, no le estamos dando la adoración que Él se merece. Y nos han dicho tanto, no hay que adorar esto, no hay que adorar esto otro, que también dijimos, pero tampoco hay que adorar a Dios. No, la adoración es buena, pero cuando está dirigida a la persona correcta. Cuando la adoración es a Dios, es la adoración que tiene que ser. Leamos Gálatas 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, Dios nos compró de vuelta para que ya no fuéramos malditos por la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y en Gálatas 4:5, que lo leímos hace poquito, decía, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué es ser adoptado? ¿Alguien ha sido adoptado aquí? Yo en el transcurso de mi vida he conocido a varias personas que han sido adoptadas. Son escogidos, son personas que fueron amadas sin ninguna razón especial, digamos. Y generalmente en Estados Unidos se da mucho. Yo viví 5 años en Estados Unidos y conocí muchas personas. Y curiosamente la gente elige no necesariamente gente que se parezca a ellos. Y eso me parecía raro. Yo decía, si yo adoptara a alguien, no sé, buscaría unos negritos, chiquititos, así, que se parezca a mí, digamos. Pero no, la gente era rubia, ojos azules, y elegían a una niña de la India, que era morenita, delgada, así. O que eran, ellos son anglosajones y elegían a unos coreanos. Y era curioso, pero a la vez hermoso, porque ellos se sentían hijos, eran parte y en algún momento van a recibir la herencia de esa familia. Generalmente la gente que adopta tiene una situación más o menos buena, así que fueron traídos de un lugar donde estaban, donde no eran queridos, por decirlo así, no fueron queridos por sus padres, por la razón que sea, y fueron tomados por alguien que sí los quiso y que les da todo. Eso es lo que Jesús ha hecho con nosotros. En Gálatas, ahora vamos a leer la segunda parte. ¿Se acuerdan que les dije que Gálatas lo iba a dividir en 3 partes? Esta es la segunda. Voy a leerlo y vamos a ir comentando qué es lo que dice. Leámoslo. Dice la Biblia, Reina Valera: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Recordemos aquí que tenía que ver con las fiestas, ¿verdad? Quiero leerles un versículo donde Pablo le escribe a los Colosenses. Colosenses 2, 16 y 17, porque aquí es súper claro. Dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Así que no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto de ángeles o al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. ¿Ya? Ahí queda más claro, ¿verdad? Lo de los días, los meses, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Aquí es donde, como les decía, le empieza a hablar un poco más de su corazón, dejando un poco los argumentos, y les dice, os ruego. La palabra decir os ruego es como les imploro, o sea, por favor, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Todos sabemos que Pablo era judío, ¿verdad? Y no era cualquier judío, era un judío que había sido preparado con los mejores de los mejores. A los pies de Gamaliel había recibido la enseñanza, y Gamaliel era así como, no sé, top así de los judíos, el más sabio, reconocido en toda la región. Y él había estudiado a sus pies. Él tenía tanta autoridad que cuando fue a pedir autoridad para perseguir a los cristianos, se la dieron. Le dieron un papel para que sí, andan, y si son herejes, que los maten. O sea, esa autoridad tenía Pablo. Pablo cumplía con toda la ley, que la ley judía. Sin embargo, él le dice aquí, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. O sea,
ellos eran gentiles, no eran judíos. Entonces como que él dejó algo del judaísmo para hacerse gentil también, para ir a ellos. Por eso que dice que el apóstol enviaba a los gentiles. Como yo también me dice, como vosotros, ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncio el evangelio al principio. Cuando le dice ningún agravio me habéis hecho, en el fondo le está diciendo yo no les perdono todo, porque se nos cuenta en otras partes que esta misma gente lo había apedreado junto con los fariseos. Los gálatas eran los que lo habían apedreado y lo habían rechazado, después que en primera instancia lo habían recibido tan bien. Y eso es lo que dice a continuación. Dice esta chica la letra, ¿no? En el 14: y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelo. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Aquí Pablo no está hablando de una enfermedad que él tenía. Incluso él había pedido a Dios que le sacara esa enfermedad. Pero al parecer era una enfermedad bastante evidente, porque causaba repulsión en las personas que lo veían. En esa época eran muy llevados a hacer diferencia con las personas. Si alguien, no sé, tenía alguna deficiencia, era ciego, por ejemplo. ¿Has visto que a los ciegos a veces se les ven los ojitos blancos? Y no es como grato mirarlo, por eso muchos de ellos usan lentes oscuros, ¿verdad? Entonces alguien que venía así como lo rechazan, no lo aceptan. Alguien que le faltara un brazo, por ejemplo, o que tuviera alguna deficiencia, era totalmente apartado de la sociedad. Entonces se da a entender de que Pablo tenía una enfermedad que era evidente a la vista y que era digno de ser rechazado. Y este pueblo de los Gálatas lo recibieron también, aceptaron la verdad de Jesús, y incluso él hace como una exageración ahí, una hipérbole, diciéndole que eran capaces de sacarse los ojos para dármelo. Por eso que algunos eruditos piensan que el problema que Pablo tenía era los ojos, pero no necesariamente, porque puede ser una exageración, eran capaces de hacer cualquier cosa. Dice, por decirlo la verdad, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno, es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Aquí está hablando acerca de los judaizantes, que empezaron a tener celo de la cosa judía y a decirle, sí, está bien que acepten a Jesús. Porque ustedes saben que es más peligroso que una mentira, ¿qué es lo que es? Una media verdad. Claro, porque la mentira tarde o temprano se da a conocer. Pero cuando la verdad está adornada con mentira, la gente dice, pero esto es verdad. Entonces lo otro también debe ser verdad. Y así es como muchas sectas hoy en día o religiones formales venden sus falacias, sus fábulas a personas y la gente las acepta. Porque como una parte es verdad, no lo piensan mucho y lo toman. Por eso hagan el curso de discipulado. Porque ahí van a saber si le están vendiendo la pomada, por decirlo así. ¿Ya? Porque las medias verdades son muy peligrosas. Entonces los judaizantes eso era lo que hacían. Aceptaban a Jesús, pero le agregaban esta de la ley, ¿ya? De que tenían que circuncidarse, que tenían que respetar ciertos rituales y días. Entonces, bueno, es mostrar celo, ya, eso lo dijimos. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea, Pablo está consciente de que le está hablando de una manera dura, le está hablando de una manera como reprensiva, le está haciendo un llamado de atención a los Gálatas, ¿ya? Pero a la vez está diciendo de que él quisiera estar con ellos para cambiar el tono y decirles cosas más amorosas, decirles cosas que vienen de su corazón. Pero él necesita decirles la verdad. Continuamos. En esta tercera parte vuelve a la argumentación, ¿ya? Y con esto ya vamos a completar todo lo que es Gálatas 4. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos.
Una alegoría, ¿verdad?, es una historia que tiene un cierto símbolo. O sea que las cosas que se están contando no es lo que se está contando, sino que se está simbolizando otra cosa. Y el mismo Pablo lo dice así, para que entiendan que en el fondo no le estoy hablando de Abraham, Sara y su esposa y la otra esposa que tuvieron hijos. ¿Se conocen la historia, no? La esclava. Abraham ya era de avanzada edad con su esposa Sara y Dios les dio la promesa de que iban a ser padres. Y ellos dijeron, ¿por dónde? Si ya pasó el tiempo de que Sara pudiera ser madre. Pero Abraham tuvo fe, por algo le decimos el padre de la fe, y él creyó. Sara tenía sus dudas ahí. Entonces le dijo a Abraham, ayudémosle a Dios. ¿Por qué no tienes el hijo con la esclava? Y así, para nosotros es chocante esta cuestión, ¿verdad? Pero en la época era muy normal, porque la esclava era parte de la familia, era como una pertenencia. Y recordemos que los esclavos no son como trabajadores tuyos, son pertenencias tuyas para la época, ¿verdad? Entonces decía, oye, pero usa la esclava, porque tenía el hijo y iba a tener la descendencia y lo hacemos de oro, le dijo Sara. Y claro, tuvieron un hijo que se llamó Ismael. Y ese hijo, es lo que va a decir ahora, es un hijo nacido bajo la esclava, por eso nace en esclavitud. Sigamos leyendo. Dice, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, que era la esclava. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, ahora está hablando de Sara, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, y ese sí que es el hijo de la promesa, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora más, que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredarán el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Ya? Lo más importante de leer todo esto es ver en qué nos toca a nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser las aplicaciones a nuestra vida? ¿Ya? Así que analizando todo esto, que se podría hablar mucho más, uno podría estar toda una tarde hablando sobre este capítulo solamente. Cada palabra tiene, como les decía, una riqueza doctrinal tremenda. Yo resumí en 4 aplicaciones, probablemente pueden sacarse muchas más, pero creo que debemos entender esto. Y si nos vamos con esto para la casa, vamos bien. Que la salvación de nuestra alma está en manos de Dios. Él es quien provee el sacrificio y la paga por nuestro rescate. ¿Ya? Tal como ocurrió con Abraham. ¿Se acuerdan que una vez que nació Isaac, pasaron algunos años y Dios le pidió que lo entregara en sacrificio? Y Abraham por fe lo llevó y buscó un lugar y el hijo le pregunta ahí, bueno, ¿dónde está el cordero para el sacrificio, verdad? Todo eso era señales o símbolos de lo que iba a ser Jesús. Porque al final Dios detiene la mano de Abraham y provee de un cordero para el sacrificio, ¿verdad? No fue necesario que muriera el hijo. En este caso nosotros vendríamos a ser Isaac. Nosotros éramos los malditos, nosotros éramos los que me teníamos que pagar el precio. Y Dios proveyó del Cordero Santo, el Cordero inmolado, que estaba libre de culpa, libre de pecado. Entonces, en el fondo, no es por mérito nuestro que recibimos salvación, sino que es por mérito de Dios. Dios es quien provee tanto el sacrificio como la paga para este rescate, esta redención, este pago por segunda vez, para que volviéramos a ser de Él. Segundo, no debemos envanecernos en nuestras acciones, ni creer que fruto de ellas recibimos la justicia que merecemos, porque yo lo puse entre comillas, porque en realidad ¿merecemos algo? No, pues no merecemos nada. Nacemos bajo la ley y no somos capaces de cumplirla, y somos llevados a nuestra idea, y somos egoístas, y somos bien malos en realidad. El ser humano, si lo analizamos de forma global, no de cada persona, ustedes son gente buena. Pero si analizamos el ser humano en sí, cómo ha avanzado durante el transcurso de la historia, las cosas que ha hecho, han sido de mucha maldad, han sido de mucho egoísmo. Por poder se han derrocado reinos, se ha matado tanta gente inocente, se han cometido tantas cosas
terrible. No merecemos nada, sino que la justicia que recibimos es porque Dios es justo y porque Dios nos transfiere esa justicia a nosotros. ¿Y de qué manera la transfiere? A través de creer en Jesús. Y esto quizás es lo más difícil de que nuestra mente humana pueda comprender. Porque nosotros decimos, si nosotros hacemos algo, merecemos algo, ¿verdad? Uno dice, yo voy a trabajar tantas horas, merezco que me paguen un sueldo. Bueno, Dios decidió que nosotros merecíamos ser justos. Él lo decidió. Y en realidad nos cuesta entender eso. Por eso es que queremos hacer cosas. Queremos decir, ya vamos el domingo a la iglesia, no, porque si no, no vamos a estar siendo justos. No vamos a recibir, no sé, algo. La verdad es que no es así. Si nos reunimos cada domingo por amor a Dios. Nos reunimos en obediencia porque queremos dar de lo que Dios nos ha dado. ¿Verdad? Queremos bendecir a otro. ¿Ya? No vengan a la iglesia solo a recibir. Vengan a la iglesia a ser parte de un cuerpo. ¿Y qué significa eso? Que ustedes tienen dones, tienen habilidades que son de bendición para otros. A veces una sonrisa, una palabra de ánimo, una oración por el otro, basta para bendecir su vida y que su vida sea diferente, que la semana sea bendecida. Entonces, cada uno de ustedes son parte de un rompecabezas que se llama iglesia, un cuerpo. Jesús lo explicó como un cuerpo. ¿Qué mejor? ¿Ya? Somos miembros, cada uno diferente del otro, pero con habilidades. Entonces, necesitamos lo uno de lo otro. Y como decía, no debemos envanecernos de nuestras acciones. No porque Pablo viene todos los domingos y temprano a invitar a todos, va a merecer algo más. Sí, merece mucha gracia y aliento de parte nuestra. Pero su salvación no depende de eso, ¿verdad? Su salvación depende de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice en Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por vosotros, porque es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Son dos versículos tan claros, tan potentes. ¿Sí, verdad? O sea, leyendo eso ya nos vamos para la casa porque no es por obra, es por gracia. No porque nosotros lo merezcamos, es un don, un regalo de Dios. Leamos el siguiente. Dice, las buenas obras que hagamos las haremos por amor a Dios, porque para eso Dios nos creó. No para alcanzar un estándar determinado o cumplir una regla humana. Aquí les voy a pedir que me lean Efesios 2, 10. Que justo después de lo que dije. ¿Quién podría leérmelo? Efesios 2, 10. En voz fuerte, para que todos lo escuchemos. Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, o sea que Él nos hizo. Igual que el niño hizo el barquito. ¿Se acuerdan? Él nos hizo. ¿Y para qué nos hizo? Para andar en buenas obras. Entonces, cumplamos la función para la cual fuimos hechos. No hay nada más perfecto que hacer lo que fuimos hechos para hacer. ¿Me entiendes? Cuando uno usa un utensilio para lo que no es, a veces uno que se trata de maestro empieza a hacer cosas en la casa y no tiene el atornillador correcto, sino que tiene uno que es para otra cosa, pero como uno es impaciente y no quiere ir al home center, agarra el que no es y empieza a tratar de usarlo en algo para lo cual no fue hecho. ¿Y qué pasa? Uno termina rompiendo la pieza, al final la esposa le dice, te dije, uno tiene que llamar igual al especialista, ¿verdad? Cumplamos la función para la cual fuimos hechos. Y fuimos hechos para andar en buenas obras. No andemos en buena obra para conseguir el favor de Dios. Porque si ya lo tenemos, el favor de Dios es inmerecido. Dios nos ama porque Él quiso, ¿verdad? Por eso es que las buenas obras que hagamos, lo haremos por amor a Dios. Porque para eso Dios nos creó. No para alcanzar un estándar determinado o cumplir con reglas humanas. ¿Ya? Y por último, cuarto, vivamos sabiendo de que nuestra identidad reposa en que al creer con fe en Jesús, ahora somos nuevas personas, herederos de Dios, es decir, hijos adoptivos de Dios. Seamos agradecidos de que Él nos eligió a nosotros. Cuando hicimos el curso de bautismo, hablamos un poco de esto. El bautismo mismo, que es el sumergirse en el agua y volver a salir, es un símbolo
de algo que es un símbolo visible de algo que ocurre espiritualmente, algo que ocurre que no se ve, digamos. Y eso es que ahora somos nuevas criaturas, somos otras personas que tenemos la capacidad que antes no teníamos. Antes no podíamos cumplir la ley y ahora podemos cumplir bastante de la ley. Podemos hacer lo que Dios nos llama a hacer. Podemos amar al prójimo, podemos amar a Dios, podemos empezar a dejar los pecados que antes eran nosotros éramos esclavos del pecado. Cuando Pablo habla de los rudimentos del mundo, que nosotros seguíamos los rudimentos del mundo, son las cosas que nos atan, que nos hacen esclavos de ellas. Dejemos todo eso, porque ahora somos herederos de Dios, es decir, hijos adoptivos de Dios. Seamos agradecidos de que Él nos eligió a nosotros. Yo quiero orar, luego voy a pedir que cierren sus ojos, y me gustaría orar por alguien que siente en su corazón que quiere ser adoptado por Dios. Cierren sus ojos. Hay alguien que esta mañana quiere ser adoptado por Dios, que nunca ha tomado la decisión quizá, y que en su corazón diga, sí, yo quiero recibir este regalo de Dios. Si hay alguien por el cual podamos orar, bueno, de cualquier forma yo voy a orar y voy a pedirle que el Espíritu Santo venga a morar en nuestra vida. Señor, Padre amado, no hay nada sobre esta tierra más valioso que tenerte en nuestra vida, Señor. Y aunque las circunstancias sigan siendo difíciles, aunque las circunstancias sigan siendo adversas, el tenerte en nuestra vida es tener todo. Porque tú nos hiciste coherederos con Cristo Jesús. Es decir, que somos herederos de todo. Venimos a ser igual que Jesús, venimos a tener el universo en nuestras manos. Tú prometiste darnos una morada en el cielo, Señor, una ciudadanía santa. Ahora somos tuyos. Ya no somos esclavos de este mundo, sino que te pertenecemos a ti, Señor. Volvimos a ti, Padre. Yo te pido que venga a nuestros corazones y a nuestra mente, y que en cada cosa que hagamos esta semana recordemos que somos tuyos, Padre. Que nuestra identidad está en ser hijos de Dios, no en circunstancias, no en nuestra nacionalidad, no en lo que tenemos o no tenemos, sino en que tú nos tienes en la palma de tu mano. Bendícenos, Señor, y que esta semana sea diferente, que podamos recibir más de ti, de tu presencia. Y generalmente cuando más recibimos de ti es cuando estamos dando a otros. Somos como un canal de bendición, como una manguera a través de la cual pasa tu presencia. Ayúdanos a ser de bendición para otros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a